Muy bien, bienvenidos. Vamos a hablar sobre un tema de distribución que se llama distribución de Poisson. Y vamos a poner atención, por favor, de cómo se trabaja y dónde es que se aplica. Tenemos acá que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Entonces, vamos a utilizar esto cuando nos hablen de que existe una frecuencia o distribución media y quieren calcular la probabilidad de que ocurra determinado evento, pero ahí vamos a ver que tenemos otra variable, que es el tiempo. Nos van a hablar en función de tiempo, área u eh, Le otros, otras variables. Concretamente, dice, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos raros. ¿Cuál es el requisito para esto? Bueno, que exista la aleatoriedad y que sean eventos independientes. ¿Qué significa esto? Bueno, que sea aleatorio, ¿verdad? Que al azar, que no, o sea, puede ocurrir cualquier evento en cualquier instante. Que sea independiente significa de que el que sigue no tiene nada que ver con el anterior, o sea, ocurre porque ocurre, son independientes, no está ligado al anterior. Para eso vamos a aplicar la siguiente fórmula. Acá tenemos la fórmula de probabilidad aplicada a Poisson, que dice la probabilidad de encontrar, bueno, de X, lambda, se llama este símbolo, y lo encontramos como lambda elevado a la X por E a la menos lambda dividido X factorial. Si se dan cuenta, acá vamos a utilizar dos variables que regularmente nos lo dice el problema, que sería X y lambda, donde la probabilidad de que ocurra X éxito cuando el número promedio de ocurrencia es lambda. Es decir, que lambda va a ser la media. Entonces tenemos acá, lambda es igual a la media o promedio de éxitos por unidad de tiempo, área o producto. Como les decía, ya se habla de asuntos de tiempo, que puede ser en horas, días, semanas, meses, años, o algo así. La idea es que la media se calcula en términos de esas variables. Y X es el número de éxitos esperados. Es lo que buscamos que ocurra, donde determinamos si se encuentra la probabilidad de esto. Y esta E que está acá, es una constante. Es una constante que se mide como 2.718 y ustedes la encuentran en su calculadora. Entonces ustedes observan su calculadora ahí. De aquí en adelante, pues pura calculadora. Van a encontrar una E a la X. Y lo que vale E a la X es 2.718 y es lo que se va a utilizar acá. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación, pues elevamos lambda a la X por E, que ya lo tienen ustedes ahí, a la menos lambda dividido X factorial. Acá vamos a aplicar el primer ejemplo. Vamos a ver cómo es que se manejan las variables. Dice, si un banco recibe de promedio 6 cheques sin fondos por día, ¿cuáles serían las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? Bueno, aquí la idea es que se tiene una media de un dato. Pues la media, ustedes saben que hay una serie de datos, tal como vimos, una serie de datos, se suman y se divide dentro de la cantidad de datos, y eso nos da el promedio. No significa que todos los días llegan 6 cheques sin fondo al banco, sino que un día llegan 3, otro día llegan 7, otros 5,
Y a la hora de hacer todo recuento y el promedio da 6. Entonces, ese dato lo tenemos, ese dato nos lo dan. Ahora la pregunta es, lo que quieren saber en el banco es, bueno, ¿cuál es la probabilidad, porque aquí todo es probabilidad, de que cierto día lleguen 4 cheques sin fondo? ¿Ok? Entonces, bajo esos parámetros, ya sabemos que tenemos que aplicar Poisson, porque nos dan una media en función de tiempos que hice por día. Y quieren averiguar la probabilidad de algo siempre en función de tiempo. ¿Qué hacemos? Bueno, utilizamos la fórmula que ya la conocemos. Primero vamos a determinar los valores de la variable, a diferenciar qué es qué. Tendríamos que X es la variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en un día cualquiera. Que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, lo que sea. La idea aquí es averiguar sobre esa X, la probabilidad. Lambda es igual a 6 cheques sin fondo por día en promedio. Lambda es el que va a guardar el valor del promedio. E es igual a 2.718 y X sería 4, porque es lo que queremos averiguar, que tal día lleguen 4 cheques sin fondo. Entonces, sencillamente, colocamos los valores dentro de esta fórmula. Y vamos a decir, bueno, lambda elevado a la X. Lambda elevado a la X por E, en su calculadora lo tienen, o este sería el valor, 2.78, elevado a la menos lambda, según la fórmula, menos lambda, es la potencia de la menos 6, dividido X factorial, en este caso 4 factorial. Al hacer los cálculos, pues 6 a la cuarta da 1296 y E a la menos 6 nos da 0.00248 dividido 4 factorial, que es 24, y nos da 0.13392. Al transformarlo en porcentaje sería 13.39%. ¿Alguna duda acá? Ok, no hay dudas. Ahora pasemos a resolver el siguiente y ustedes me van a ayudar. Dice, en un condominio, los autos de visitas llegan a la garita a razón de 12 autos por hora. Calcular la probabilidad de que lleguen 10 autos en una hora. A ver, ¿cuál sería el primer paso a lograr acá? ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar los datos. Exactamente, vamos a sacar los datos. ¿Qué datos tendríamos acá? Sería Lambda lambda. ¿A qué es es igual? igual a 12, 12, muy bien. ¿Y X? igual a 10. 10. Exacto. Y pues E, que ya lo conocemos, y está en su calculadora. Ahora aplicamos la fórmula. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 10? Sabemos que lambda es igual a 12. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Sería lambda Elevada a la décima potencia a la 10. Muy bien. Por E por Es E elevado a 2.7182 elevado a la menos lambda, que sería a la menos 12. menos 12. Muy bien. Todo eso Dividido dividido a x, que sería 10 factorial o 10 factorial de 10. factorial. Muy bien. Si quieres, saquemos los datos acá. 12 a la 10. Bueno, en algunos casos va a ser un poquito difícil calcular o escribir toda esa cantidad, pero
¿Cuánto queda la multiplicación de arriba, por lo menos? ¿O el resultado final? 12 a la 10 me da que es 69, 17, 36, 42, 24. Sí, es un número grande. Bueno, por e a la menos 12. Por a la menos 12. ¿Podemos trabajar todos los dígitos que tiene? Sí, O solo coloquen e en la calculadora. No sé si lo encontraron. es que yo lo estoy sacando con Excel, porque como Excel también es una calculadora bastante grandota. Ah, bueno, sí. Entonces, solo que aquí le puse la constante de 82. Entonces, a la menos 12 creo que es, ¿no? ¿Y a la menos 12? Entonces vamos a ver, sería potencia. La potencia a la menos 12 y otro número bastante grande. Ujú. Me da 6.1464. ¿Ya todo el resultado? No, este es solo con el de a la menos. Es que es a la menos 6. A la menos 6 es, ¿no? No, No, a la menos 12, sí está. a la menos 12. Es 12 elevado a la 10 por e a la menos 12. Se multiplica eso y al final se divide entre 10 factorial. Esto por 10 factorial. ¿Alguien tiene el resultado? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se saca la E? En su calculadora hay una E con una X encimita, en amarillo hasta el fondo. Eso es así como aparece el pi, ¿va? Que el pi es el 3.1416, pero Sí. ya viene dado en la calculadora, creo. Exactamente. Entonces, depende de la calculadora que tengas. No sé si está por log, in. Está en in. En algunos. Entonces, con shift sacan eso. Ya lo encontré. Bueno, a mí ya me dio esto, sería 9.133.701.296. ¿Qué cosa? Ese es el resultado de la multiplicación. Ah, bueno. Y ahora divide dentro de 10 factorial. Ok, dividido dentro de 10 factorial. No sé si estará bien, pero me da 15.857. No va. No. Tiene que ser un número menor que 1. ¿Alguien más tiene el resultado ahí? Cero, ¿Que haya metido su 0.10. calculadora? Bueno, entonces, elevar 12 a la 10 por e a la menos 12 dividido 10 factorial nos da 0.1048. Eso significa un 10.48%, porque corremos el punto decimal para convertirlo en porcentaje. Entonces, la probabilidad de que cierto día solo lleguen 4 cheques sin fondo es del 10.48%. Perdón, aquí estamos hablando de vehículos. Entonces, los cheques era el anterior. No sé si quedó duda con esto. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí?
Así como aquí yo lo ingresé todo así en la calculadora, pero así todo junto, no nada por separado, y sí me dio 0.1048. No hay problema si uno lo pone así en el ejercicio o tiene que hacer todo el procedimiento. En el ejercicio lo que hay que hacer es dejar indicado qué va. Ah, ya. ¿Qué va aquí? Ahí está bien. Por ejemplo, el anterior. Vean. Acá está indicado. Tanto. Y acá era posible colocar resultados. Porque no son tan grandes. Y me dio esto. En el otro, pues dio. La idea es que sí dejen indicado qué va en cada dato. Entonces, así es como hemos resuelto este. Identificar primero la fórmula. Poisson dice que para encontrar x según lambda es igual a lambda a la x por e a la menos lambda dividido x factorial. Ok, entonces ahí estaría este. Y no sé si hay dudas. Si no hay dudas, les voy a asignar un ejercicio de eso. Les voy a explicar. ¡Ay, no! Bien, tuvo dudas, ingeniero. ¿Perdón? Bien, yo tengo un montón de dudas. Dígame. En la resolución del ejemplo 2, ¿Eh? ¿cuánto le dio en 12 elevado a la décima potencia? Eso da un número bastante grande. 12 elevado a la décima da 6.19 por 10 a la 10. 6 puntos por 10. O sea, Ajá. son miles de millones. Va, pero se utilizan estos decimales que nos dan ahí, va, 6.19 por E. Sí, se utilizan esos decimales. Sí, pero no vaya a escribir en la calculadora 6.19 por E, sino que la calculadora le dio una respuesta grandísima. Ajá. Lo que hace uno es, bueno, obtuvo esa respuesta por, entonces la calculadora le coloca ANS, que significa la respuesta que traigo. Sí. Entonces ahí por E y coloca menos 12 y le da igual. Y eso le dio otro número grande. Sí. Lo deja ahí y coloca dividido, entonces la calculadora viene y trae ANS, o sea, la respuesta anterior. Sí, ahorita sí ya me salió ya. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces tendríamos esta tareita para que ustedes se fogueen un poco. Dice que en el Hospital de la Democracia nacen en promedio 7 bebés varones a la semana. O sea, el hospital lleva ese promedio, ese registro y dice, bueno, en, no sé, en 6 meses hemos tenido el promedio de que 7 varones a la semana. Bueno, el promedio. Entonces, aquí ya identificamos la variable. ¿Qué variable sería este 7? Es lambda. Lambda. Lambda, muy bien. Calcular la probabilidad de que nazcan 5 bebés varones en determinada semana. ¿Qué valor tomaría este? X. X, muy bien. Ese es un inciso. El siguiente inciso, vean. Calcular la probabilidad de que nazcan menos de 4 varones en una determinada semana. Acá se resuelve diferente porque me están diciendo menos de 4. Entonces, para que nazcan menos de 4, ¿qué valores se necesita? Que sea X. Que sean valores 3, que sean valores 2, Ajá. 1, e inclusive el 0, ¿no? Sí, porque una semana puede que no nació ningún varón. Ajá. Y eso cumple con las características de ser menos de 4. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes calcularían primero la probabilidad de que nazca 0 varones. Y luego la probabilidad de Donde que X nazca... es igual a 0. ¿Ah? Donde X sería igual a 0. Luego calcular la probabilidad de 1, donde X sería igual a 1. Pero el lambda sería siempre el mismo 7, ¿verdad? Porque sería nuestro promedio. Es el promedio de que eso tienen ya ese dato en el hospital. Y al encontrar cada una de las probabilidades, ¿qué hacen al final? El promedio de ellos. No, sumar. Ah, la suma de... La suma de lo que le han P1. salido en 0, en 1, en 2 y en 3.
Es la suma de P1 más P2 más 2 más 3. Sí. O sea, en la fórmula, cambiando X por cada uno de estos valores y lambda se queda igual. ¿Sí? Eso sería para resolver el problema de la distribución de Poisson.